Y hoy es un domingo diferente, es la primera vez que hacemos un panel de preguntas y respuestas. Esperamos que puedan, más que ni traer una respuesta absoluta a tu corazón, cada una de estas preguntas puedan traer la inquietud y el deseo de seguir investigando, seguir estudiando y seguir descubriendo lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros en nuestra vida, porque Dios es un Dios personal y relacional. Pues es un privilegio y es algo nuevo para mí estar sentado y contestar. Esperamos ser atinados, sobre todo bíblicos. Pablo dice a Timoteo: lo que escuchaste de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres capaces, habla hombres y mujeres, habla género humano, capaces de enseñar también a otros. Es decir, así creo que es el orden bíblico, ¿no? La visión, el ADN de la casa debe ser transmitido de los que llegaron primero a los que van llegando después. Entonces es muy buena oportunidad esta para poder conocer el corazón de Casa de Oración y algunas preguntas que muchas veces no tenemos la oportunidad de contestarlas. Y yo quiero animarlos a seguir con esa inquietud, ese espíritu que busca, que no se conforma con solo lo que escucha, sino que, como los de Berea, ellos cuando escuchaban el sermón de Pablo, iban a la casa, a sus casas, y sacaban sus escrituras para verificar si aquello era así. Así que ese es el reto que les doy, que ustedes sigan buscando y sigan escudriñando, y la promesa que tenemos, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Así que eso es infalible, la palabra de Dios es infalible y su Espíritu también es infalible. ¿Qué pregunta tenemos? La primera para arrancar. Muy bien, para arrancar también algo que nos encantaría enmarcar. En CDO tenemos parte de nuestro ADN y corazón respecto a las creencias. Son tres principios fundamentales. En CDO creemos que hay creencias esenciales en las cuales tenemos unidad. Es decir, deseamos de todo corazón que esas creencias puedan ser iguales en todos. Por ejemplo, un ejemplo es que Jesús es Dios. Esa es una creencia esencial en CDO. Es una creencia que esperamos, deseamos poder inspirarte y poder motivarte a creer que realmente Jesús es Dios. En eso no hay como diferentes posturas sobre las que nos inclinemos. Otra creencia esencial que tenemos en CDO es que la salvación es por gracia, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y si quieres conocer las demás creencias esenciales, el próximo domingo puedes ir a Crecer y ahí vemos todas esas creencias esenciales. Pero también creemos que hay creencias no esenciales, es decir, no son fundamentales para nuestra relación con Dios y salvación con Dios, pero son parte de la cultura de iglesia. En estas creencias no esenciales en CDO tenemos libertad. Y hay otro tipo de creencias. Bueno, ¿qué es esto? Es decir, que diferentes creyentes de la misma comunidad, diferentes personas podemos tener opiniones distintas respecto a estas creencias no esenciales. Y en las creencias diferentes, es decir, las que así están súper diferentes, la postura que hay en CDO es una postura de amor. Creemos que Jesús vino a este mundo a enseñarnos a amar a otros. Amar a otros implica también amar sus ideas, amar sus creencias, aun cuando son distintas a las nuestras. Entonces, quiero animarte a tener este criterio en tu corazón durante este proceso de responder las preguntas. Preguntas que tienen que ver con algo esencial, nuestra relación con Dios, la relación de Dios con el hombre, tenemos unidad. Preguntas que son no esenciales, tenemos libertad. Y en las diferentes somos una iglesia que tiene amor. Y decidimos separarlo en diferentes bloques para que fueran yéndose entrelazadas. Y el primer bloque que tenemos es el bloque de en el principio. Por ahí hubo muchas preguntas sobre cómo inició la humanidad, la tierra. Y vamos a comenzar con estas. Y la primera pregunta que nos hicieron, Paz, es: ¿en cuántos días se creó la tierra? ¿En 6 días o en millones de años? Hay dos pasajes que quisiera que tomaran en cuenta, y es el Salmo 90, verso 4, que escribió Moisés. Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia también, y él dice que un día son como 1000 años. No dice exactamente son 1000 años, pero es como 1000 años. Y esa misma idea la refiere el apóstol Pedro en la segunda carta, su segunda carta, capítulo 3, verso 8 también, diciendo que él no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Dice, para él un día son como 1000 años. Entonces, de esos versículos yo deduzco que fueron años, no días naturales, sino de 1000 años. Muy bien, y esta es una de las posturas más comunes que hay. Y hay 3 posturas muy como comunes dentro de la fe cristiana
sobre la creación. La primera postura que hay se llama creacionismo literal. La postura del creacionismo literal cree que sí fueron 6 días de 24 horas. La siguiente postura es la postura del creacionismo por eras. Cree que fueron 6 eras diferentes que la Biblia las refleja como días, que pudieron ser de 1000 años o de millones de años. Y hay otra postura que es la postura del creacionismo de restauración, que dice que la tierra tenía millones de años vacía y en 6 días de 24 horas Dios hizo la creación. ¿En qué es en lo que tenemos que tener unidad? Tal vez mucha gente de la que está acá piensa que fueron 6 días literales, o mucha gente de la que está acá piensa que fueron 6 millones de años o 6000 años. No importa cuántos años creemos o días que se llevó Dios en crear la tierra. Lo que importa y en lo que todos necesitamos tener unidad es que el que la creó fue Dios. Tenemos un Dios creativo, Definitivamente. un Dios poderoso y un Dios increíble. No es obra del azar ni de la gran explosión. Es Así obra es. de Dios. La siguiente pregunta que nos hacen es: ¿cómo siguió la descendencia si Adán y Eva solo tuvieron 3 hijos hombres? Bueno, la Biblia menciona ahí mismo en Génesis 5:4 que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, habla plural, no solamente los 3 que menciona para los casos concretos que la Biblia menciona en Génesis. Yo quisiera recordar que la Biblia y también Génesis, obviamente, no es un tratado científico, sino es un tratado teológico, donde su finalidad es presentar a Dios como el creador y la relación que tiene el ser humano con él. Así es, me encanta esto que dijo nuestro pastor, ¿no? La fe y la ciencia no están peleados, la fe y la ciencia se complementan. En la Biblia encontramos los principios para fortalecer nuestra fe, pero Dios también dotó de inteligencia montones de científicos en los cuales podemos encontrar respuestas para las cosas naturales. Pero me encanta eso, ¿no? Sí, la Biblia, y todos conocemos mucho a estos 3 personajes, los hijos de Adán y Eva, que fueron Abel, Caín y Set, pero en Génesis 5:4 nos dice claramente que tuvieron muchos hijos e hijas. Así que ahí está la respuesta. No solamente fueron 3 hombres los que tuvieron Adán y Eva. La siguiente pregunta nos dice: ¿de dónde salió la esposa de Caín cuando salió del Edén? Bueno, pues la misma porción que leímos nos da la respuesta, ¿verdad? Porque tuvo hijos e hijas y podemos entender que en la multiplicación de la humanidad pues fue una de sus hermanas, o como dice la porción de capítulo 1 de Génesis, verso 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Es decir, cuando habla Dios creó a los seres humanos, otra posible interpretación es que no solamente creó a un hombre, sino a varios hombres, varias mujeres, y entonces eso sustentaría el hecho de que Dios prohíbe el incesto, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí es cierto es que de una sola sangre de los que Dios creó es que Caín encontró esposa. Así es, muy buenas respuestas. Esperamos que realmente cada una de estas pueda estar trayendo resolución a tu corazón. Y si llega a traer más dudas, no te preocupes, las dudas son buenas. Podemos tomarnos un café y seguir platicando de estos temas. Otra pregunta que tenemos en esta misma sección de en el principio, dice: ¿quiénes eran los gigantes, los hijos de Dios y los hijos de los hombres que se mencionan en Génesis 6? Génesis 6, verso 2 dice los hijos de Dios, y ahí está haciendo alusión a los hijos de Set, es decir, aquellos que tienen la relación con Dios. Cuando habla hijos de Dios se refiere a aquellos que tienen una relación con Dios. Y desde la caída hay las 2 vertientes o 2 líneas de personas que seguían creyendo en Dios y los que no creían en Dios. Entonces, hijos de hombres, los que no creían, e hijos de Dios, los que sí creían. Esta es la posición setista. Casi todas las preguntas que tienen que ver con el principio tienen diferentes posiciones que a lo largo de la historia, de hecho desde el siglo I, diferentes teólogos han ido presentando. Estas preguntas, especialmente en el principio, no tienen una respuesta absoluta, y una de las posiciones más comunes es esta que nos acaba de explicar nuestro pastor, que es la posición setista. Hijos de los hombres, descendientes de Set. Hijos de Dios, descendientes de Set, hijos de los hombres, descendientes de Caín. Sin embargo, hay otras 2 posiciones comunes también. Tenemos que darnos cuenta que Génesis lo escribió Moisés. A veces pensamos que Génesis se fue escribiendo conforme fueron sucediendo las cosas, pero no, ya habían pasado miles de años cuando se escribió Génesis de lo que había sucedido en el principio. Y cuando Moisés escribió Génesis, una cultura muy
común alrededor de las civilizaciones en las cuales existían era que los reyes o los monarcas eran descendientes directos de los dioses. Por lo tanto, hay una posición que se llama posición monárquica respecto a Génesis 6, que nos dice que la Biblia se refería a los hijos de Dios para referirse a los hijos que pertenecían a descendencia real. Yendo hacia esta posición cultural de la época, se creía que en la Biblia, al hablar hijos de Dios, se refiere a los que pertenecían a la realeza, hijos de los hombres a las personas mortales y comunes como todos nosotros. O sea, alguien acá de la realeza que no sepamos, por ahí me dice para, pues ahí unas palanquillas, ¿no? Esta es la postura monárquica. Y hay otra postura, que es la postura angelical, se llama, que dice que los hijos de Dios se refería a ángeles caídos y no caídos que estaban acá en la tierra, que llegaban a tener relaciones interpersonales, incluso sexuales, con las hijas de los hombres, que eran seres humanos, y de ahí es que procedían los héroes y los gigantes. Ahora, todas estas son conjeturas que se van haciendo. No hay una postura que pueda determinar exactamente esto es, esto no es. Lo que queremos animarte es que puedas tener en tu corazón claro que sea cual sea la postura por la que te inclines, la super fantasiosa, que es de los ángeles, o la super normal, que es la posición setista, es algo que no altera nuestra relación con Dios. Yo creo que justamente por eso la Biblia no ahonda mucho en este Así tema. es un tema periferio, o sea, del secundario, que intrascendente. Así es. Lo de los ángeles se refuta porque Jesucristo, cuando le preguntaron acerca de que si que se acuerdan aquellos que no creían en la resurrección, le dijeron que un hombre se casó con una y luego con la segunda hasta 7, y dice: en la resurrección, ¿de cuál va a ser esposo? Dice: ustedes se equivocan, erráis, dice el Mateo 22, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se casarán, sino casarán como ángeles. Es decir, habla que no hay sexo en los ángeles. Pero sigamos a la siguiente. Bien, la siguiente pregunta que nos hacen es: ¿cuál fue el primer pecado y por qué lo cometieron Adán y Eva? Bueno, muchos han dicho que la manzana y que aquí se nos atoró a los hombres. La Biblia no menciona si era qué fruta era, y lo que sí es claro que es la desobediencia. El primer pecado es la desobediencia, es la rebelión, la anarquía, hacer las cosas a mi manera, que es la decisión de tomar las decisiones y conocer el bien y el mal sin Dios. Es decir, es cortar con Dios. Ese es el pecado, primer pecado, y que sigue siendo el origen de todos los demás pecados a la fecha. Sí, y en la pregunta ¿por qué lo cometieron? Es muy interesante. No lo cometieron porque Dios, cuando creó a la humanidad, nos creó con el regalo del libre albedrío. Es decir, tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones. Y nuestro pastor lo ha predicado muchas veces y es algo que hemos escuchado: es el amor necesita tener opciones. Si no hay opciones, ¿cómo demuestras que realmente amas? Porque el amor, al final de cuentas, es una decisión. Entonces, a la respuesta ¿por qué pecaron Adán y Eva? Es porque ellos, en el regalo que Dios les dio de tomar decisiones propias, decidieron decidir conforme a su propio pensamiento, decidieron creer que ellos podían tomar mejores decisiones que Dios, y por eso desobedecieron. ¿Qué queremos animarte con esta respuesta? Vamos a aprender del error de los primeros seres humanos y vamos a siempre tomar decisiones basadas en el criterio que Dios tiene para nosotros. Estas fueron las preguntas del primer bloque que nos hicieron de En el Principio, y realmente a mí me encantó poder estudiar cada una de ellas y esperamos que hayan podido traer respuesta a tu corazón. Y una vez más te recordamos, cada una de estas preguntas están dentro de la periferia de la fe. No importa cuál sea tu postura en estas distintas respuestas que dimos, no hay una respuesta absoluta. Entonces, como CDO, ¿qué tenemos? Amor ante la respuesta de cada uno de los que está cerca de ti. Vamos a pasar al siguiente bloque. El siguiente bloque es cultural. La cultura habla sobre cómo nos comportamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y en las preguntas culturales, la primera pregunta que nos hicieron, Paz, es: ¿cómo deben vestirse un cristiano? Quisiera leer 1 Timoteo 2:9, que dice de la siguiente manera: quiero que las mujeres se vistan de manera modesta. Yo creo que también los hombres, ¿verdad? Sí. Pablo no era machista, pero bueno. Entonces es claro aquí la instrucción, que repito, se aplica a hombres y mujeres. Habla de la decencia, de la modestia y de lo apropiado con lo que somos, hijos de Dios. Si hay algo que debe notarse en el respeto a nuestro cuerpo, respeto a lo que profesamos, y que sí hay una distinción como iglesia, como hijos de Dios. Sin embargo, nos gustaría ampliar que en las mismas epístolas que escribe Pablo, siempre nos anima que la vestimenta más importante de un creyente es la vestimenta del corazón. Definitivamente. Podemos por fuera aparentar modestia. Ahora,
cabe resaltar, la modestia varía respecto a tu lugar cultural, ciudad. Como estamos en Guanajuato, el estado más conservador de México, aquí la modestia se ve desde una perspectiva. Te vas a Yucatán, a Cancún, si te vas a California, a Nueva York, la modestia varía, así que si algún día te mudas allá, cada cultura tiene su contexto, esto es bueno tenerlo en claro, pero la modestia que a Dios más le importa, la vestimenta que realmente toca el corazón de Dios es la vestimenta de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestro carácter. Respecto a estilos, tú puedes vestirte con el estilo que desees. Creemos que Dios a cada persona le dio creatividad, gustos y personalidad, así que no hay un estilo formal, informal, casual, que sea como estricto. No, no, no. Tenemos la libertad que Dios nos ha dado para poder expresar nuestra personalidad a través de nuestra vestimenta. Lo que sí encontramos es que Dios nos anima a ser modestos, y la modestia siempre aplica de acuerdo al entorno cultural en el cual te estás moviendo y en el cual estás viviendo. Definitivamente. La siguiente pregunta que nos hacen es: ¿se pueden consumir bebidas alcohólicas? Bueno, hace mucho contaban que bautizaron a una persona allá en un monte, y estaba el arroyo donde lo bautizaron, y luego ya se fue a vestir y no llegaba, y ya fueron a buscarlo porque no regresaba, se tardaba mucho, y lo encontraron ahí, bueno, estaba fumando, no estaba tomando. Porque, bueno, la pregunta es: ¿por qué si puede? Pues sí, sí puede, ¿cómo no va a poder? Pues nomás le empina, ¿verdad? Claro que sí puede. Pero la Biblia dice muy claro al respecto. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen de vino. Y quiero leer en esta porción, en esta versión que es muy clara. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En contrario, embriáguense o llénense del Espíritu Santo y canten salmos, himnos, canciones espirituales. Entonces, más porciones en la Biblia, como Proverbios 21, 23, 30, nos hablan de lo nocivo que es el licor. Y además dice el capítulo 31 también de Proverbios, verso 6, dice: la cerveza y el vino dénselo a los de amargo ánimo. No es para los príncipes la cerveza, ni el beber vino de los reyes. Y como hijos del rey somos príncipes, entonces no es para los príncipes la cerveza ni el beber vino. Dice: dénselo a los amargados para que olviden su situación. Entonces yo creo que los cristianos no somos amargados, y no, en una fiesta no hace falta la cerveza y el licor para estar alegres, porque tenemos otras razones más profundas, más reales, que nos hacen estar alegres. Sin embargo, en CDO siempre nos gusta poder ser claros y transparentes respecto a lo que la Biblia dice, ¿no? Y lo que nuestro pastor nos acaba de decir es la postura que él les aconseja tomar, la postura que les aconseja tener. Sin embargo, la Biblia no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Convirtió agua en vino para una fiesta. Pablo le recomienda a Timoteo: tómate unas copitas de vino para el estómago. Por lo tanto, un creyente puede consumir licor siempre y cuando no tenga un problema de adicción. Si tienes un problema de adicción, la respuesta rotunda es no, porque una copa te va a llevar a otra copa, y otra copa te va a llevar a otra copa, y emborracharte si es algo que Dios prohíbe. ¿Por qué? Porque arruina tu vida. Entonces, si tú tienes problemas con el alcohol, es decir, no puedes tomarte una cerveza, no puedes tomarte una copa de vino sin la necesidad de emborracharte, absténlo absolutamente de tu vida. No lo consumas. Sin embargo, si tú no tienes un problema de adicción, en la Biblia no encontramos ninguna prohibición para que puedas consumir alcohol de manera social. Ahora, en CDO, ¿qué sí te animamos? Te animamos que si tú estás en una fiesta, en una comida, en una reunión donde hay alguien que tiene problemas con el abuso del alcohol, te abstengas por amor a esta persona, para no causarle tentación, para no causarle deseo de caer en una dificultad, una debilidad que él ya tiene. Sí, y quiero ampliar aquí. Hay personas como yo que nunca tomamos, y repito, no me hace falta. Y también respetamos, ¿verdad?, a todos los que así tienen esa determinación de no tomar. Yo miré los estragos del alcohol en la vida de mi papá, y vi el cambio que Dios hizo en su vida, y a la fecha él nunca más volvió a tomar. Y personas aquí, hay muchos también que así hicieron un cambio radical, ¿verdad?, de no volver a consumir nada. Entonces, yo creo que es una postura muy valiosa, muy importante también, que podemos tener. Es cierto, la Biblia menciona muchas veces que el vino es para alegrar el corazón de los hombres,
pero también hay muchísimos testimonios de los estragos a la fecha de personas que dicen que tienen control y que la verdad es otra. Muy bien, entonces recordar el abuso, no nada más en el alcohol, tampoco en el azúcar, la comida, la coca, Definitivamente. etc. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede bailar? Yo quisiera saber bailar. Yo tampoco sé, ¿eh? Yo siempre que bailo hago el mismo pasito. Bueno, pero sin la importar pregunta el es que género si en sea. las fiestas, ¿verdad? Y la verdad yo les animo que aquí en la fiesta, que es en la casa, ¿verdad? Pues si se movieran, aunque sea poquito, yo no sé, pero como ven, intento, ahí más o menos, ¿verdad? Sí, porque la verdad la Biblia nos habla de danzar, de brincar, de expresar la alegría de conocer a Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la pregunta no viene así en las reuniones, sino que sí en las fiestas, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que no sean bailes sensuales, ¿verdad? Porque, pues la verdad no creo que vayan como con lo que hablamos que no sea dentro del decoro, que no sea de la decencia o que no sea como corresponde a lo que somos como hijos del Señor. Exactamente, la respuesta que tenemos es: sí puedes bailar en una fiesta, pero como dijo nuestro pastor, no con decoro. Movimientos sensuales, evítalos. Si estás casado, puedes bailar sensualmente con tu esposa o esposo, sí, pues en tu cuarto, ¿no? O en la sala si no están los hijos. Pero una fiesta pública, pues evita los movimientos sensuales, porque para cuidar tu integridad y la integridad de quien está cerca de ti. Pero claro que puedes bailar libera endorfinas, y las endorfinas traen felicidad, y Dios desea que todos seamos felices. Así que si te gusta bailar, puedes bailar. Si no te gusta bailar, no bailes. Si te gusta bailar, no criticas al que no baile. Si no te gusta bailar, no criticas al que sí baila. Porque en CDO, en las creencias no esenciales, tenemos libertad, y en las diferentes tenemos amor. La siguiente pregunta que nos hacen, Paz, es: ¿se puede escuchar música secular como trap, reggaetón y rap? Hay algunos asuntos ritmos que los ignoro, ¿verdad? Como ese del trap no lo conozco. Reggaetón y rap quizás sí los he escuchado. Pero la pregunta es secular, ¿verdad? No, porque para empezar la música no es cristiana, es quien la canta y qué dice. Pero aquí parece que la pregunta es a música no de mensaje cristiano o evangélico. Claro que hay música que aunque no sea de cristianos es sana, es romántica, es bonita, pero volvemos a aplicar los principios bíblicos que dice el texto que ya les leí, Efesios 5:19: canten salmos, canten himnos, canten canciones espirituales. Y agrega en otro lugar, el apóstol Pablo, también es en Efesios capítulo 4, verso 30, no contristen el Espíritu Santo. Entonces, incluso hay música evangélica que contrista, muy melancólica, pues también esa yo creo que había que cambiarla por una de celebración, ¿no? Entonces, la música que escuchas debe de traerte paz, debe de edificarte. Y hay una de plano, sí, que no importa que no esté clasificada aquí, que eso sí, pues son puras groserías, maldiciones. Eso ni se pregunta, ¿verdad? Sí, hay cosas que de plano están descartadas. ¿Por qué? Por el mensaje, por lo que dicen, que está obviamente fuera de lo que te va a edificar, lo que te va a bendecir, que no va a traer alegría, ni contentamiento, ni paz. Así es, nos encanta ver, ¿no? Más que ni pensar el género o pensar quién le escribió, piensa en la letra. Un mismo artista puede tener canciones que puedas escuchar y canciones que será preferentemente no escuchar. Creo que ya todos podemos tener un criterio de qué edifica nuestro corazón, qué no edifica nuestro corazón. Pero sí, puedes escuchar rap, puedes escuchar trap, puedes escuchar reggaetón. Nada más, puedes escuchar rock también, puedes escuchar pop, baladas, tríos, clásica. Sin importar el género, la recomendación que te hacemos es: busca contenido que edifique tu vida. Si el que la canta tiene tu misma fe, qué chido. Si el que la canta no tiene la misma fe, también. Lo importante es que edifique tu vida. Si no edifica tu vida, no importa si comparte tu fe o no comparte tu fe, evítala. Esa es la recomendación que te hacemos. Me acuerdo de una historia de hace rato, bueno, fue en el 80, de hace rato. Y le compré un cassette de música norteña y se lo regalé a un compañero de trabajo. Y luego a los 3 días me lo regresó y me dice, no me gusta. Dice, ¿por qué? También es cristiano. Dice, es que ese estilo de música no me gusta. Dice, ¿por qué? Es que esa es la música que tocan en las cantinas. Dice, ¿y cuál estilo te gusta? El de mariachi. Ese no se canta en las cantinas. ¿Quién sabe a qué cantina si va él, va?
no conocí. Ah, no, iba a decir algo, pero luego, ¿qué tal que me juzgaban? Mejor ya. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Es pecado fumar? Bueno, no está clasificado como pecado, pero otra vez volvemos al sentido común, ¿verdad? Ahorita en los centros en cualquier lugar público está prohibido fumar, y que gracias a Dios por eso. No sé si recuerden tormentoso que era viajar en un autobús, estar en un restaurante donde estaba impregnado de humo. Está probado que es más dañino al que fuma, inhala el que ya fuma, porque ya está contaminado, ¿verdad? Además del problema. Entonces, dice claramente la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, no está en la lista de pecados, no puedes decir que es pecado, pero tú tienes sentido común. ¿Cómo va a ser más inteligente el secretario de Salud que prohíbe, ¿verdad?, en los lugares públicos el fumar, y que tú sabes que la nicotina y además es adictivo, ¿verdad?, cancerígeno, probado, las cajetillas dicen, este producto, esto produce, antes decía podía producir y con letras chiquitas, les ordenaron que dijeran letras grandes, produce cáncer, ¿verdad? Pero entonces no podemos decir que es pecado, pero sí es dañino, ¿verdad? Y que lo recomendable es que no lo fumes. Sí, creo que muchas veces queremos creer que lo que podemos hacer o lo que está fuera de lo que se categoriza dentro Como de la pecado. iglesia como pecado y lo que no sí, pero en realidad creo que Dios parte de lo que nos dio es sabiduría y juntos podemos tomar decisiones sabias respecto a qué consumimos y qué no consumimos. En CDO creemos que fumar puede que no te prive de llegar al cielo, estar en la presencia de Dios, pero sí te va a privar de disfrutar el cielo en la tierra, porque las enfermedades que produce es un infierno en la tierra. Para los que están cerca de ti van a sufrir, tú vas a sufrir. Entonces, aunque sí, no te privaría de estar con Dios, no te privaría de una vida eterna, sí te priva de disfrutar la vida que tienes aquí y ahora. Y creo que nuestra principal preocupación debe ser hoy, ¿no? Hoy, ¿cómo puedo disfrutar el cielo en la tierra? Hoy, ¿cómo puedo disfrutar a mi familia? Yo sé que viene un futuro, pero lo importante es hoy, mañana, ¿qué puedo hacer? Que en base a eso podamos tomar nuestras decisiones. Sí, no me priva de estar con Jesús en la eternidad, pero sí me priva de disfrutar mi vida y a mi familia en esta tierra. La siguiente pregunta que tenemos en esta sección de cultura dice, ¿es legal que las mujeres usen pantalón? Bueno, el planteamiento me da risa, ¿verdad?, porque es legal como si estuviera en un código civil diciendo se autoriza o se prohíbe. Entonces, bueno, pero si la intención es preguntar de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 22, verso 5, que dice que la mujer no vista ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer, lo que esa escritura menciona es que no quieras parecer mujer, ni la mujer quiera parecer hombre. Habla pues de cómo de haber una distinción en tu vestuario, de que se note pues la masculinidad y la feminidad. Sí, exactamente. Creemos que más que ni el tipo de prenda es justamente lo que dijo nuestro pastor. Así que cuando vayas a la tienda, nada más fíjate que estás en la sección de mujeres, cuando escogas tu pantalón. Y si eres hombre, fíjate que estás en la sección de hombres. Sí, los míos están en la sección de hombres, aunque no lo crean. Ahí estaban. Es lo único que se recomienda, ¿no? Vístete como te guste, de nuevo el estilo, con ropa de mujer si eres mujer, con ropa de hombre si eres hombre. Ahora, creemos que es claro, ¿no?, lo que acá dice. Lo que importa es lo que hay en tu corazón. Lo que importa es lo que hay en tus emociones. Que estés contento con la persona que Dios te creó, que Dios te diseñó. La última pregunta que tenemos en cuestión de lo cultural es, ¿un cristiano se puede tatuar? No hace falta, no es necesario y yo lo tolero, ¿verdad? No lo veo como pecado, pero creo que es innecesario totalmente. Y creo que cada familia debe de respetar a su papá, a su mamá, los muchachos sobre todo, ¿verdad? Si sus padres no les gusta, no están de acuerdo, ¿verdad?, los hijos deben de seguir esos lineamientos. Ahora pueden decir, híjole, David es hijo del pastor, ¿y qué onda? Sí, claro, hay lineamientos que seguimos de nuestros padres hasta cierta etapa. No, mientras dependemos completamente de nuestros papás, tenemos que estar sometidos a las reglas que ellos tienen. Yo me hice mis primeros tatuajes ya hasta que estaba casado.
Pero hay una etapa, yo creo que también como papás tenemos que ser sabios, que hay un momento en el que nuestros hijos son independientes de tomar sus decisiones y no podemos seguir. Por ejemplo, si ya tu hijo tiene su familia o tu hijo, no sé, tiene 27 años y se mantiene solo y incluso provee para la casa, creo que ya tenemos que tener un criterio para poder respetar sus decisiones. Ahora, esto es personal, lo vemos, son creencias no esenciales. Si tú como papá dices, mi hijo tiene 40 años, aún vive en mi casa y está casado y vive en mi casa, pues todavía con mayor razón, aquí se respetan mis reglas. Ok, son tus reglas, aquí cada quien puede poner las reglas en su casa como desee. Eso sí, eso solamente son sugerencias, pero en la Biblia no encontramos que estén prohibidos. Muchas veces es que Levítico 19 dice, no te harás rasguños ni tatuajes. Sí, también Levítico 19 dice que no te pondrás ropa que tengan 2 hilos diferentes. Y si te fijas la etiqueta de tu ropa, toda dice nylon, algodón, etc. También dice que no te rasurarás, y acá ya no va ningún hombre con la barba hasta los tobillos, y que no te cortarás las patillas a ver dónde están sus churritos, y que en un mismo campo no tendrás más de 2 semillas. ¿Cuántas plantas hay en tu jardín diferentes? Y no podemos tomar, o sea, como base Levítico 19 como una prohibición. Entonces, bíblicamente no encontramos una prohibición. Lo que dice nuestro pastor es cierto, no hace falta, no es necesario. Algunos locos como yo y otros que están acá en el cuarto, que sé que tienen, nos gusta y es chido y está padre, pero lo que sí es importante, y esto va especialmente a los hijos, ¿no? Porque siempre esa pregunta viene de hijos que quieran hacerlo y sus papás le dicen que no. Papá, algo que te animamos es no digas no porque es pecado, porque estás echando mentiras, y echar mentiras es malo. Di no porque soy tu papá y no me gustan, punto. Se acabó. Así me decía mi papá, ¿no? Así me decía mi papá y era ok, chido. Ya yo cuando tenía mi casa dije, pues va. Ya cuando lleguen mis hijas a la edad que quieran, no sé qué voy a responder. Ahorita digo que sí, ya en su momento les diré. Pero hijos, aunque tener un tatuaje no te separa de Dios, desobedecer a tus papás sí te separa de Dios. Entonces, son las 2 recomendaciones. No, papá, mamá, tú tienes el derecho de poder poner las reglas que quieras para tu casa. Y hijos, vimos la semana pasada, estamos llamados a honrar y obedecer a nuestros papás. Aquí cerramos el punto cultural. Igual, vuelvo a hacer la misma recordatorio. Sí. Son preguntas que no tienen respuestas absolutas, así que los que crean diferente a ti, ámalos, respétalos, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. No juzgues al que cree distinto a ti y digas, ay, pecador por no creer como yo. Y no juzgues al que cree distinto a ti en cuestiones más conservadoras. Uy, santurrón, ay, qué religioso eres. No, respétalo. Ni santurrones, ni religiosos, ni liberales, todos somos hijos de Dios, todos somos parte de una misma familia y nos amamos unos a otros. Y esa postura realmente está en Romanos capítulo 14, te puede leerlo. ¿Romanos o es Corintios? Ya me equivoqué, creo que es Corintios. Donde habla que el que coma no critique al que no come y el que come no critique al que come. Así es, gracias a Dios por ese versículo, ¿eh? Me quita un peso encima cuando estoy comiendo alitas y alguien se me queda viendo como de, todas esas se va a comer este vato. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Algunas respuestas le están trayendo, más bien estas respuestas le están trayendo un poco más de claridad sobre los asuntos. Qué gusto, y les repito, si por ahí hay algo más dudas, con todo gusto pueden acercarse con nuestro pastor y su servidor. Único requisito que nos invitan a un café y seguimos platicando. La siguiente sección es vida, muerte y salvación. La primera pregunta que nos hacen respecto a estos temas es, cuando mueres, ¿qué pasa con tu alma? La Biblia dice que el espíritu va a Dios quien lo dio y la carne pues va a la tierra donde fue tomada. Pablo en Filipenses dice que él anhelaba ya morir y partir para estar presente con Cristo, dice, lo cual es mucho mejor que estar aquí en la tierra. Entonces, la otra posición también es que cuando muere, empieza a descansar, según lo que dice también Apocalipsis. Y las dos son bíblicas porque para Dios no hay tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo en esta tierra, en esta vida nada más, pero una vez que morimos ya no cuenta el tiempo. Entonces, si puede ser que si yo muero hoy, mi espíritu pasa en el momento a estar en su presencia, o si muero hoy y pasan 1000 años, pero como ya miramos es como un día, o hasta más, y ya no hay tiempo. Entonces lo siguiente que sucede, que estoy consciente, es la resurrección, es estar en su presencia. Entonces lo importante es, como dijo Pablo, que tengamos con la determinación de que mientras vivimos le seamos agradables. Sí, ausentes, estando aquí en la tierra, o presentes, le seamos agradables, que le honremos. Y lo que sigue, pues ya estamos en manos de Dios, ya la hicimos. Sí, y es lo bonito, ¿no? No importa si estás durmiendo o si ya estás disfrutando. Lo importante es que cuando morimos, nuestra alma está en la presencia de Dios.
La siguiente pregunta que nos hacen es: ¿se pierde la salvación? Esa pregunta yo quisiera contestarla leyendo 2 de Pedro 2, capítulo 2, y si quieren proyectarlo, es el capítulo 2, verso 1. Pedro, el apóstol, gracias, está escribiendo y dice aquí acerca de personas que se regresan o dejan. Entonces estaban y ya no estaban. Dice, gracias, 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Somos salvos porque declaramos que Jesús es nuestro Señor. Es por gracias por fe. Romanos 10 dice claramente, esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tu boca, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces cuando se niega, se pierde. Si adquieres algo, cuando lo confiesas, cuando lo niegas, pues lo pierdes. Verso 15, capítulo 2, mismo de Pedro, dice de esta manera: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien encantaba ganar dinero haciendo el mal. Entonces está hablando, y todo ese capítulo está hablando de la situación de aquellas personas que ya estaban caminando bien y dejaron el camino. Dice en el mismo pasaje, misma porción, verso 9, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Al mismo tiempo, mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Y versos 20 al 22, mismo capítulo 2 de 2 de Pedro. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces estos pasajes hablan claramente de que sí, y habla también de la naturaleza. Nosotros somos ovejas, no somos perros ni cerdos. Entonces yo creo que sería bien importante, ¿verdad? ver cuál es mi conducta, cuál es mi naturaleza, porque dijo el Señor Jesús: lo que ha nacido de la carne es carne, ¿verdad? Puede aparentar mucha religiosidad, puede ser muy puntual a las reuniones, participar, pero si su naturaleza sigue, entonces no ha nacido de nuevo. Entonces aquí lo importante es que experimentemos ese nuevo nacimiento, pero que se va a manifestar en el estilo de vida. Si en serio, algo que nos gusta siempre decir es poder salir llenos de esperanza, que cada cosa que vemos tenga esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza y gracia. Se estipuló el sacramento de la confesión, y después del sacramento de la confesión se hizo popular una frase muy común entre la gente, y que hasta nuestros días yo la he escuchado muchas veces, que es: que Dios te agarre confesado. ¿Alguna vez la has escuchado? Sí. Porque si no te agarra confesado, pues te vas al infierno. Y a veces tendemos a pensar que si en el momento en que llegue nuestra muerte, que no sabemos cuándo, no confesamos la mentira que se me salió, no confesamos la equivocación que se me salió, ya perdí la salvación. Es bueno no irnos a los extremos, ni al extremo de puedo hacer lo que se me dé la gana, porque ya una vez salvo, siempre salvo, pero tampoco al extremo de vivir con miedo de, híjole, tengo todo en orden. Es bueno cada día tomar un tiempo para alinear tu vida, sí, pero no vivir con temor, porque creemos que hay mucha diferencia entre una vida de pecado a cometer pecados en la vida. ¿Sabes? Definitivamente. Somos seres humanos y vamos a cometer pecados. Yo cometo pecados a cada rato. Si tú dices que no, ya estás cometiendo uno, el de la mentira, porque eres un ser humano igualito que yo. Bueno, diferente, ¿va? A veces me veo en el espejo y digo: wow, un poquito más guapo, pero y chaparrito que muchos de los de acá, pero eso es bueno, pero es que eso quede en tu corazón, ¿no? Cometer pecados es muy diferente a una vida de pecado.
Cometemos pecados porque somos humanos. Y esos pecados Jesús ya los perdonó en la cruz del Calvario. Pero vivir una vida de pecado quiere decir que no hemos reconocido realmente a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ten esto claro, una vida de pecado sí nos lleva a perder la salvación. Cometer errores, cometer pecados no nos lleva a perder la salvación. Lo más importante, para no tener dudas, cada día toma un tiempo, examina tu vida y recuerda vivir conforme a los principios que Jesús nos ofrece. Eso es muy claro en la Biblia. Dice, el que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Así es. La siguiente pregunta, nos preguntan, ¿Dios castiga? Estas preguntas son bien profundas, ¿verdad? Y ninguna es absoluta, como ya dije, pero sí quisiera que la Biblia les contestara. En Hebreos 10, 29, dice: ¿dónde está? Aquí está. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae a la misericordia de Dios. Entonces, pues ahí el versículo es muy claro, y el verso 39, mismo capítulo, dice: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Romanos 11, versos 20 al 22, Pablo está hablando de Israel, de cómo fueron endurecidos y cómo fueron quitados por su incredulidad. Y dice a los gentiles, a nosotros no se llenen de arrogancia, de soberbia, antes tengan temor a Dios. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti. Dice, ellos por su incredulidad fueron desgajados y tú por la fe estás en pie. Entonces es por la fe que nos mantenemos en pie, y ellos recibieron una corrección, un castigo por su incredulidad. Muy bien, la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿un cristiano puede estar en depresión? Sí, yo he estado en algunos momentos deprimido, y hombres espirituales, muy espirituales, han estado deprimidos. David, usted puede leer los salmos donde encuentra situaciones, describes, no David él, sino el salmista. No, también yo he pasado procesos. Asaf, se lee al Salmo 73 y habla de su estado de ánimo. Elías, ninguno como él, que Dios le escuchó para que no lloviera, y luego oró y llovió, y oró y vino fuego en varias ocasiones. Entonces, y él se fue a esconder en una cueva y quería que Dios lo matara. Pero fíjense que cómo es la depresión, ¿no? Jezabel quería matarlo, y entonces ¿para qué corrí? Quería que Dios lo matara. Por fin, que quería morirse, no. Bueno, cito dos ejemplos y son, digo, personas de que sobresalen en la Biblia por su gran fe, por sus cómo Dios los utilizó, y sí pasaron momentos de depresión. Entonces, sí, no pienses que eres el único, o que si estás pasando momentos así, si tienes esa situación, busca ayuda, además de la oración y acercarte a tu familia, ¿verdad? Quizás necesitas también una ayuda psicológica, psiquiátrica, y esto no está mal. Así que es importante que sí tomes cartas en el asunto. Sí, creemos que es un tema muy importante, ¿no? La depresión te lleva a no disfrutar la vida, y Dios quiere que disfrutes la vida. Así que entender y descubrir si tienes síntomas de depresión es importante. No solamente ser consciente, sino tratarlo. Y hay diferentes tipos de depresión, que diga también depresión, hay mucha presión, pero la depresión hay distintos tipos, y es bueno que lo conozcas, porque hay ciertos tipos de depresión que solamente con terapia y amor de tu familia, una comunidad de fe, puedes salir adelante. Pero hay otra depresión que tiene que ver con un problema químico en el cerebro. Es. Y por más que ores, más que tengas gente que te ame, no se va a solucionar si no tienes el tratamiento adecuado a través de terapia psiquiátrica y psicológica. Así que si tú estás atravesando un periodo de esos, te animamos a que puedas consultar cuál es el tipo de depresión que tiene y puedas tratarlo. Si te rompes un brazo, o sea, oras, Dios, quítame el dolor, pero vas al médico a que te pongan la férula, ¿no? Creo que acá nadie dice, ok, no, que solito se pegue.
Pero tenemos fe en Dios, claro, Dios sana, claro, pero oramos y vamos al médico. Igual, si estás en depresión, ora, sí, sé parte de la comunidad de fe, pero ve con especialistas que puedan ayudarte a comenzar a vivir lo que Dios tiene para ti, disfrutar la vida. Ahora, hay personas que por un nivel menos intenso de depresión no necesitemos nada de eso, ¿verdad? O muy intenso y que Dios los haya librado. Muy bien, sí se puede. Sí hay personas que han salido de depresiones profundas solo con ayuno, oración y ayuda de la familia, pero otras que sí requieren lo que ya comentamos. Así es. La siguiente pregunta que nos hacen, y va muy ligada a esto, porque el 99% de las personas que lo llegan a hacer es porque estaban en un periodo de depresión, es: ¿Dios perdona el suicidio? No sabemos, ¿verdad? No podemos ponernos en el lugar de Dios, eso solamente le toca a Dios. Mi opinión es que no, ¿verdad? Porque es atentar contra la vida. Es muy claro en la Biblia que no mataremos, pues menos a uno mismo, ¿verdad? Pero repito, eso es solamente Dios lo va a decidir o lo ha decidido. Si tienes ganas de suicidarte, y la verdad no nos riamos, bueno, sí nos reímos porque hago la pregunta, pero es que es triste el alto índice de suicidios, ¿verdad? Es triste, y lo más lamentable que entre evangélicos también, o sea, pastores que se han suicidado y hijos de pastores también. Entonces, es algo que sí deberíamos pues estar más como un punto de vigilancia, de alerta. Si en nuestra familia, en familiares vemos alguna síntoma, indicios de eso, pues estar más al pendiente. Y creo que también un punto de intercesión, de oración, ¿verdad? Que Dios los libre de ese engaño de pensar que eso es la solución. Muy bien, la última pregunta que tenemos en este aspecto de vida, muerte y el más allá, tenemos la pregunta: ¿puedo visitar la tumba de mis familiares y puedo platicar con ellos? Entiéndase, los familiares que ya han muerto. Claro que puede. Y platicar, pues no, porque no van a contestar nada. Y plática es un diálogo, ¿eh? Aquí pues hay que estar muy, como que está una línea ahí delgadita, ¿verdad? Digamos, en mi caso, yo nunca fui a ver la tumba de mis seres queridos, pero sí me siento mal. Digo, es como que habla como una desatención, y sobre todo, ahorita tengo en mi mente mis hermanos que he sepultado. Digo, bueno, mis sobrinos, ¿cómo lo mirarían o lo miran? ¿Verdad? Como que no me importó la vida de mis hermanos. Entonces yo creo que hay un equilibrio, ¿no? De que sí sería bien que las tumbas de nuestros familiares estén limpias, aseadas, pero de platicar con ellos, pues no, porque dice que los muertos nada saben, o sea, ni se van a comer la comida que les llevan el 2 de noviembre, ni nada de eso, ¿verdad? Y también es un punto pues del culto a los muertos, de lo cual para algunos es muy, muy fuerte. Una vez más, eso la Biblia menciona claramente, ¿no? Que una vez que se murió, el muerto no sabe nada. Entonces, de tener la memoria de nuestros difuntos, y yo creo que es importante, pero sí creer en el culto a los muertos, pues sí, la Biblia está claramente hablado que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, con esto cerramos nuestra sección de preguntas sobre la vida, la muerte, y vamos a entrar a la siguiente sección que tenemos de preguntas, que es preguntas sobre la Biblia. Esto está muy interesante y vamos a comenzar con la primera pregunta de esta sección, y es: ¿por qué no hay un evangelio de cada discípulo? Pues porque no lo escribieron. Sí, sabes, algo que dijo mi papá cuando estábamos contestando esas preguntas y me encantó. Dijo: no sé si lo escribieron o no, lo que sí sé es que los 4 evangelios que están escritos son más que suficientes para poder conocer a Jesús y descubrir su plan de redención. Y esa respuesta que me dio esa tarde que nos juntamos a contestar todo esto me encantó. Y en realidad Ahora, también, perdón, no me la saqué yo, ni soy muy inteligente, es lo que dice San Juan. modestia. Juan dice: hubo muchas cosas que Jesús enseñó e hizo que no están escritas en el libro. Creo que si se escribieran no cabrían en el mundo tanto libro. Sin embargo, estas se escribieron para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Lo que tú y yo necesitamos saber está en los 4 evangelios. Está en la Biblia. O sea, lo que tú y yo necesitamos saber, ahí está. También algo que creemos es: Dios nos da diferentes habilidades, ¿no? Y Él
tenía 12 seguidores cercanos, sus 12 discípulos. Había también más discípulos que lo seguían, como Lucas. Lucas no caminó con él, pero Lucas fue discípulo de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, no todos tenemos las mismas habilidades. No los 12 eran escritores. Varios sí, unos no escribieron evangelios, pero escribieron algunas cartas. Pero Dios nos da distintos dones y habilidades, y el hecho de que no tengamos una habilidad u otra no nos hace menos ni más en el reino de Dios. Cada uno, al poner nuestras habilidades al servicio de Dios, podemos contribuir a la edificación de la iglesia. Así que creemos que Definitivamente. cada uno de los 12 tenía sus distintos dones y habilidades. Ahora Pablo dice que las cartas abiertas y leídas somos nosotros. Ustedes son el evangelio que la gente está leyendo, y ojalá que sea una buena versión. La siguiente pregunta que nos hacen respecto a la Biblia es: ¿quién escogió los libros que forman la Biblia? Este fue el Sínodo de Roma en el año 382, el primer canon del Antiguo Testamento en la versión de la Septuaginta. Ahí clasificaron o agruparon los libros que consideraron que iban a ser la norma de fe. Y también, para tomar como referencia el canon del Nuevo Testamento, fue un padre de la iglesia que se llama, bueno, hoy lo podemos conocer o encontrar como Atanasio de Alejandría. Él junto con todo un concilio de padres de la iglesia formaron el canon del Nuevo Testamento, y justo en este concilio que nos habló nuestro pastor de Roma del 382 se unieron tanto el del Antiguo Testamento como el del Nuevo. Y tú te preguntarás, ok, ¿y por qué esa versión que dijo el pastor, la Septuaginta, tiene más libros en el Antiguo Testamento que la que leemos en CDO? La razón es que en la Reforma, cuando se hizo la Reforma Evangélica dirigida por Martín Lutero, el canon bíblico se modificó y se utilizó para el Antiguo Testamento el canon de Palestina. El canon de Palestina se había hecho más o menos al mismo tiempo que se hizo el canon de los 70 por la escuela rabínica de Jerusalén. Los judíos tenían dos escuelas rabínicas muy prominentes, que era la escuela de Jerusalén y la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría tenía los deuterocanónicos, que conocemos como el segundo canon, y la escuela de Jerusalén tenía nada más los protocanónicos, que son los del primer canon. Cuando Martín Lutero hace la reforma, junto con el consenso que tenía de hombres y mujeres que estaban trayendo este proceso espiritual en el siglo XVI, decidieron utilizar el canon de Palestina, y es la razón por la que nuestras Biblias tienen este canon: el canon de Palestina para el Antiguo Testamento y el canon que hizo Atanasio de Alejandría para el Nuevo Testamento. Pero se institucionalizó hasta el año 1825. Sí, fue la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera la que ayudó a crear este canon para que fuera uniforme alrededor de las iglesias que pertenecían a la reforma cristiana y evangélica alrededor del mundo, y para los de habla hispana se estandarizó en el año de 1862 por la Sociedad Bíblica Unida. Ahora, algo que me encanta, esta pregunta muchas veces es que si hay más libros, si hay menos libros. La respuesta que nos dio nuestro pastor hace rato: no, la Biblia tiene un propósito, y ese propósito es presentarnos a Jesús. Si los libros que están en la Biblia que tú tienes te presentan a Jesús, es más que suficiente, porque ese es el fin último y central de las Escrituras, que podamos encontrar a Jesús y su redención. Correcto. La siguiente pregunta que nos hacen va ligada a esta otra, y no queremos pasar por alto ninguna pregunta y alguien diga, ay, la mía no la dijeron. Es: ¿por qué algunas Biblias tienen más libros? O sea, los deuterocanónicos. Y esta la respondimos: ¿por qué? Porque estas Biblias que tienen los deuterocanónicos tienen el canon del Antiguo Testamento, de la Biblia de los 70, y las que no lo tienen el canon del Antiguo Testamento del Concilio de Palestina. La siguiente es: ¿podemos leer el libro de Enoc y otros evangelios que no están en la Biblia? Pues sí, sí puedes leerlos. Yo no los he leído, no los tengo al acceso, a mi alcance. Pero lo importante es que no van a tener la autoridad que tiene la Biblia. Se puede leer otros libros, pero no vas a equipararlos con la autoridad que tiene la Sagrada Escritura, nuestra Biblia. Así es, no puedes leerlos como informativos. Se encuentras cosas Históricos, buenas, sí, adelante, como cualquier otro libro que puedes leer, pero en CDO creemos que no tienen peso espiritual y peso de ley eclesiástica, porque no son considerados como inspirados. La siguiente pregunta que tenemos en esta misma parte es: ¿todo en la Biblia es literal? No, porque tenemos varios géneros. Algunos son proféticos, otros son poéticos, otros son parábolas, otros son historias, que la historia era contada para dar una lección, sacar un principio. Entonces los principios sí son literales, ¿verdad? Las historias y demás son nada más el entorno, el contexto para lo esencial
que en su momento estaba enseñándose para sus oidores inmediatos y para nosotros como iglesia. Algo que me gusta es que a veces los seres humanos tendemos a pensar que lo único que tiene autoridad es lo literal. Pero si vemos la Biblia como lo que es, hace rato nuestro pastor dijo, no es un libro de ciencias, no es un libro de historia, es un libro de teología, es un libro de fe, es un libro que nos presenta a Jesús. No afecta en nada que no todo lo que está ahí sea literal. Porque aunque no es literal, no pierde la autoridad por ser inspiración Eso divina es. y sigue teniendo los principios que toda la humanidad necesita para alcanzar su propósito, es decir, ser los hombres y mujeres que Jesús nos llamó a ser. Así que el hecho de que no sea literal todo no le hace perder autoridad e importancia a nuestras vidas. Eso es lo esencial en este punto. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿por qué la Biblia se contradice? Hay contradicciones mínimas. Por ejemplo, un evangelio dice que había dos ciegos, endemoniados, y otro dice que había uno. Y le preguntaron a un pastor, oye, ¿por qué? No, es que uno estaba visco. Es decir, sí hay algunas contradicciones, pero son realmente mínimas, que son intrascendentes. Y esto se entiende porque nuestras Biblias son traducciones de otra y de otra, ¿verdad? Entonces tiene el elemento humano, pero a pesar de eso, lo esencial es confiable, no hay contradicción. En lo esencial no hay ninguna contradicción. Eso me encanta, ¿no? Creemos en CDO que la Biblia es inspirada por Dios. Nunca hemos dicho la Biblia fue escrita por Dios. La Biblia la inspiró Dios y la escribieron hombres. Y me encanta porque tiene la parte divina y la parte humana. Y me gusta porque al final de cuentas podemos darnos cuenta que tú y yo tenemos una parte divina y una parte humana. Jesús a través de su Espíritu Santo viviendo en nosotros, pero nuestra naturaleza que se equivoca. Entonces Dios no se equivoca al estar en nosotros, pero nosotros sí nos equivocamos igual. La Biblia, Dios no se equivoca en los principios, por eso los principios no tienen error. Pero la manera en la que las personas lo escribieron puede tener algún error que, como dijo nuestro pastor, no cambia el sentido central de la Biblia. También algo que me gustaría que pudiera quedar claro en nuestros corazones es, cada libro se escribió con un propósito específico para un grupo de personas específicos. Es decir, Génesis, así en lo concreto, no fue escrito para nosotros. Lo tenemos ahora nosotros y Dios nos lo ha regalado, pero fue escrito para que el pueblo de Israel, que salía de la esclavitud de Egipto, pudiera recordar su identidad de un Dios creador, un Dios que los ama y un Dios que los había escogido. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis fue creado para que las personas, los primeros creyentes en la historia, pudieran encontrar esperanza aún en medio de la dificultad. Entonces tienen propósitos específicos, pero en su propósito general es el mismo, presentar a Jesús. Entonces su propósito específico podemos encontrar como personas, como seres humanos, contradicciones, pero en su propósito esencial no hay absolutamente ninguna contradicción. Y esto nos encantaría que pudiera quedar en tu corazón. ¿Cuál es el propósito esencial de la Biblia? Presentarnos a Jesús, su plan de salvación y encontrar el propósito que hay para nuestras vidas y la vida. Así es. La última que tenemos de esta sección es, ¿por qué si los judíos son el pueblo de Dios, no utilizamos sus libros sagrados? Primero diré que los judíos, así en general, así como lo decimos, pues no son el pueblo de Dios. Y aquí quiero no se me espante, tratar de ampliarlo. Pablo, usted lea Romanos capítulo 9 y está diciendo, no por ser israelitas son todos hijos de Dios. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos de su tiempo, ustedes son hijos del diablo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Sí, entonces el pueblo de Dios son los que siguen, los que seguimos las pisadas de Abraham sin importar la nacionalidad. Viven en la nación israelí hebreos, israelitas que son ateos. O sea, viven personas que no tienen ningún temor de Dios, ni respetan ni aceptan la Torah, menos a Jesús como el Mesías. Entonces, ellos no son el pueblo de Dios. Entonces, Pablo dice muy claramente aquí, no por ser israelitas son del pueblo de Dios, sino que hay un remanente, hay personas que sí creen en Dios, reciben la Torah, la ley para ellos todavía, ¿verdad? Y esas personas están dentro de lo que es el pueblo de Dios, porque Jesús dijo que Él vino a ser de los dos pueblos, uno, había un solo rebaño y un solo pastor. ¿Sí? Entonces, no es que son dos pueblos de Dios, es un pueblo de Dios. Y la razón por la que no los utilizamos es porque el judaísmo y el cristianismo, aunque tienen una raíz similar, tienen la misma raíz, son dos fes completamente distintas. Entonces los libros que son sagrados para los judíos no son sagrados para nosotros, así como el Nuevo Testamento no es sagrado para los judíos y sí es sagrado para nosotros los cristianos. Definitivamente ese es otro punto bien importante.
Aquí cerramos la cápsula de la Biblia y vamos a la siguiente cápsula, que son preguntas sobre sexualidad y relaciones interpersonales. Y la primera pregunta que nos hacen en este aspecto es: ¿se puede volver a casar a alguien divorciado? Aquí empezamos lo más difícil. Y siempre tiene uno que tener en cuenta lo ideal y lo que Jesucristo habló claramente al respecto. Y lo que yo contesto es que sí, pero es importante que ordene su relación pasada, que sane su corazón, que sane su vida, porque si no, pues repite la misma situación, ¿verdad? Y pues va a pasar como aquella historia de los saduceos, que se casó con 7 y luego con cuál pues. Nunca solucionó su vida. O que le dijo el Señor a la samaritana: has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, insatisfacción. Eso me parece muy importante, ¿no? Más que pensar, puedo volverme a casar independientemente si estás divorciado o no divorciado, pensar que tienes que tener tu corazón sano, tus relaciones sanas y una persona sana. Yo creo que Dios le da la oportunidad de seguir disfrutando la vida que nos ha dado. Y la siguiente pregunta está muy ligada, y yo creo que si por ahí te quedó alguna duda, ahorita nuestro pastor puede ayudar a despejarla. Y la pregunta es: ¿Dios permite el divorcio? Mateo 19, versos 3 al 9, dice: se permite a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Fíjense cómo estaba tan devaluado ya desde entonces el matrimonio, que por cualquier motivo. Y dice el verso 4, estoy leyendo Mateo, capítulo 19, verso 4. Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Es decir, la Escritura dice al respecto. Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y de los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Yo quisiera que esto lo repitiéramos todos. No fue la intención original de Dios. Y es lo que debe ser nuestra meta, nuestro enfoque, recordar. Jesús vino a restaurar lo que se perdió. La intención original de Dios, ¿verdad?, es que estemos hasta que la muerte nos separe. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa haya sido infiel, o el esposo, ¿verdad? O el esposo haya sido infiel. Dice ahí una cláusula de excepción, que si hay una infidelidad, entonces pues sí, sería necesario el divorcio, o en otros casos donde ya la violencia, ¿verdad?, está dejado hasta marcas físicas. Yo recuerdo hace años, yo soy abogado, pero no tramito divorcios, pero sí ayudé a una señora a divorciarse porque le rompió la nariz el cuate, y más marcas que traía. Entonces, la verdad, ya cuando la violencia llega a los extremos físicos, ¿verdad?, pues ya por dignidad y por seguridad, pues ya no es posible seguir en esa relación. Entonces, la Escritura creo que es muy clara al respecto. Dios aconseja que no se divorcie, ¿verdad?, porque la verdad el divorcio no es la solución en muchos casos, solo en asuntos extremos. Y aquí cada situación es muy distinta, muy diferente. Son casos particulares y no podemos generalizar. Entonces, pero en este aspecto, sí, yo quisiera que sobre todo los solteros, ¿verdad?, pensaran en casarse, buscar una pareja para toda la vida, ¿verdad?, porque ya estamos en el tiempo de lo desechable, ¿verdad?, sí, y piensan que así también es en el matrimonio, y no fue la intención original de Dios. En CDO creemos firmemente en la familia. Y creemos tanto en la familia que no solamente lo predicamos, sino buscamos crear herramientas. Por ejemplo, ahorita tenemos grupos Conexión para fortalecer el matrimonio. Creemos que todo problema en un matrimonio tiene solución. Pero si una de las dos partes no hace su parte, no trabaja y mantiene una vida constante que daña la integridad de su pareja, creemos que Dios ama a las personas. O sea, Dios ama a la gente, y Dios no te diseñó, hombre o mujer, para vivir en una situación de abuso. Esa no es la cruz que debes de cargar. Ahora, la primera recomendación: trabajen los dos todo lo que puedan
por restaurarlo. Pero si la infidelidad no cesa por cualquiera de los dos lados, si el abuso físico no cesa por cualquiera de los dos lados, Dios te ama, Dios quiere cuidarte, busca ayuda y Dios y personas que te aman pueden ayudarte a rehacer tu vida. La siguiente pregunta en este aspecto ¿es pecado vivir en unión libre? Hebreos 13:4 responde y dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Entonces, la otra versión dice a los fornicarios y adúlteros, es decir, si estás en unión libre, pues estás fornicando o adulterando. Entonces, es claro que la unión libre pues debe de formalizarse, de responsabilizarse y tener la formalidad de ley. Algo que queremos completarnos. La unión libre que hay siempre es una falta de compromiso porque pues ya viven juntos, ¿no? Ya comparten el sueldo, incluso pueden hasta compartir hijos, comparten la casa. Entonces no le tengas miedo al compromiso. Dios nos llama y nos invita a ser hombres y mujeres comprometidos. Sí. Así que a veces por ahí he platicado con personas que dicen es que no tenemos para la boda. No tienes que hacer una pachanga, no. Háblanos, vamos a tu casa, oramos por ti, ponemos Spotify con música y unos tacos del pastor y listo. No, en serio, un buen plan. Bueno, lo importante es ¿Tacos de que pastor, estemos dijo? dispuestos a vivir en compromiso. ¿Qué dijiste, tacos de pastor? No, No, tacos de lengua. eso no me gustó. La siguiente pregunta que nos hacen es, como iglesia, ¿cómo podemos contrarrestar la ideología de género? Yo creo que la única forma es siendo ejemplo, modelando el modelo bíblico, modelando el plan de Dios, ¿verdad? Que los hombres somos hombres, las mujeres son mujeres. Y en nuestras actitudes y trato en la casa, ¿verdad? Los papás somos los que determinamos la formación en todas las áreas, tanto espiritual como de identidad. Entonces aquí sobre todo el hombre tiene que ser muy activo, muy consciente de este papel que juega tanto en sus hijos varones como en sus hijas, ¿verdad? Que la identidad sexual la forjan en la casa y más el papá. ¿Cuál es la postura de la iglesia respecto a la ideología de género? Ideología de género, bueno, también volvemos al asunto, ¿no? Que la escritura habla claramente de que Dios creó en el inicio hombre y mujer, que los creó a su imagen y semejanza. Entonces, tenemos tolerancia para las personas, o que hay así como hay esperanza para el borracho y para el adúltero, pues hay esperanza para el que tiene una idea diferente, pero que lo original, lo creado por Dios, ¿verdad? Pues eso es realmente a lo que aspiramos y a lo que como iglesia necesitamos levantar esa bandera. Pero, repito, la tolerancia, la aceptación debe ser dada a las personas que tienen esa distinta forma de verse o sentirse. Yo creo bíblicamente y firmemente que los genitales sí determinan el sexo, porque es una de las mentiras que hoy se vende, que los genitales no determinan el sexo, porque ya no saben, no dicen niña, niño, no, sino que ese ser decidirá qué quiere ser. Y algo que quiero complementar, lo que toma agua nuestro pastor, o sea, no nada más es que lo digamos basado en la fe. La biología misma, ¿no? La biología dice, los genitales determinan si eres hombre o mujer. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Pues lo que la biología dice y lo respaldamos con lo que la Biblia nos dice. Y creo que lo que dijo nuestro pastor sobre el amor y la tolerancia responde completamente la última pregunta que tenemos en esta área, que es, ¿cuál es la postura de CDO hacia la comunidad LGBT? Es justamente esa, ¿no? Una postura de amor, una postura en la cual respetamos y creemos que cada persona tiene esperanza. Aunque tenemos la convicción de que Dios creó las relaciones para ser entre hombre y mujer, tenemos amor y creemos que hay esperanza para cada persona que tiene una identidad o tiene una manera de verse a sí mismo o llevar sus relaciones diferente a las que tenemos. Una vez más recordamos, ¿cómo somos en CDO ante las creencias diferentes? Amamos. Vamos a avanzar, ¿sí? Se está yendo el tiempo. ¿Le seguimos o se quieren ir? Muy bien, tenemos las preguntas en Milagros y Provisión. Dice, ¿por qué no es común ver personas siendo sanadas y por qué no siempre Dios sana cuando oramos por un enfermo? No lo sé.
Yo he orado por mucha gente y muchos han sanado, pero también muchos no se han sanado, unos se han muerto. Jesucristo mismo no sanó a todos. ¿Se acuerdan cuando fue al lago de Bethesda? El estanque de Bethesda. ¿Cuántos enfermos había allí? Dice una multitud. ¿Y a cuántos sanó? Entonces, yo no sé, pero yo sí sé y sí creo que Él sufrió mis dolores y enfermedades y por su llaga fui sanado, fui curado. Y voy a seguir orando por enfermos. Y vamos a seguir creyendo. Sí, esto me encanta, ¿no? En mi vida propia he experimentado momentos donde he orado por mí y por personas que amo y han sido sanas. He sido sano. Ha habido momentos donde he orado y no han sido sanos. Pero aún así sigo orando y seguiré creyendo que Dios sana. Y es lo que queremos animarte a seguir creyendo que Dios sana. Porque a veces no pasa, honestamente, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que vamos a seguir creyendo y te vamos a animar a seguir creyendo y orando. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ser sano? Apropiándonos lo que Jesucristo ya compró, nuestra sanidad, pero también habrá que cambiar algunos hábitos, ¿verdad? Porque Dios nos sana, pero es nuestra obligación ser saludables con lo que comemos y el ejercicio. Hay que correr a la cocina. La siguiente que tenemos es, ¿por qué Dios bendice más a otros económicamente? Bueno, Él dio talentos a cada uno según su capacidad. Y también hay hábitos de ahorro, de buena administración, decisiones, ¿verdad? Que si no somos inteligentes en la administración, en la toma de decisiones, pues la verdad es que no va a haber esa bendición. No es que Dios no te bendiga, sino que no se ha administrado. Ahora, algo que queremos aclarar, ¿no? Aunque Dios nos dio diferentes talentos a todos, Dios desea que todos tengamos lo que necesitamos. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Dios desea proveer todas tus necesidades. Y hoy te preguntas, ¿por qué otros tienen provisas sus necesidades y yo no? No es que Dios no te ame, no es que Dios no te quiere, es justamente esta parte, ¿no? No solamente se trata de la provisión que Dios nos da, sino cómo administramos la provisión que Dios nos da. Realmente Dios siempre quiere darnos, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y esto se enlaza a la siguiente pregunta, que dice, ¿por qué si diezmo no me da mucho Dios económicamente? Bueno, ya dije algo en lo anterior, ¿no? Además de diezmar, que es un principio bíblico, ya lo que creíamos en casa de oración, sí es importante los otros factores como la buena administración, el contentamiento, el esfuerzo, el ahorro, la inversión, entre otros, ¿sí? Pero de que Dios es fiel a sus promesas, yo lo he comprobado. No sé si hay algún testigo aquí. Sí, algo que queremos complementar es Malaquías dice, eso. pruébenme. Exactamente. Dice, pruébenme. Pues pruébenlo, pero no en una ocasión. Pues hay que probarlo de una forma constante. O sea, pruébalo por un periodo constante y vas a ver si no cumple Dios su promesa. Aunque CEDO creemos que el diezmo es el principal principio para la bendición económica, Dios dio más principios. Sí. A veces que ni siquiera es creyente y tiene más, sí, pero tal vez no diezma, pero sí ahorra, sí trabaja inteligentemente, sí invierte, sí administra sabiamente. Alguien que hace todo esto, claro que va a tener. Pero algo que tenemos la convicción es que si hacemos esto y además diezmamos, la bendición y la provisión es aún mayor. Pero si diezmamos, pero no trabajamos con esfuerzo y inteligencia, no ahorramos, no administramos, no tomamos decisiones sabias, no podemos dejarle todo el trabajo a Dios. Recordemos, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, es un Padre que nos guía y nos dirige. Lo que estamos convencidos, Dios quiere que todos tengamos todas nuestras necesidades suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a ser sabios, vamos a ser inteligentes financieramente y vamos a ser fieles con nuestros diezmos y veremos la provisión de Dios. Vamos a acelerarle porque ya nos quedan nada más 9 5 minutos. preguntas y ya casi estamos agotándolas. Y gracias por su paciencia. Y Bueno, y también, ¿no? La mayoría hicieron las preguntas, así que hoy Pues estamos sí, contestando tus preguntas. ¿para qué son tan preguntones? Si no son las tuyas, ¿Para qué son las tan que están a tu preguntones? lado. Así que si ya contestamos la tuya, ten paciencia por el que Faltan no hemos otras. contestado de alguien más, ¿no? Y la siguiente pregunta, vamos al tema de iglesia local. Y la primera pregunta que tenemos sobre iglesia es, si no tenemos una buena relación con Dios, ¿se debe renunciar al ministerio? Creo que ese es uno de los peores engaños. Todos, para empezar, todos somos llamados al ministerio. Todos tenemos un ministerio, es decir, un llamado. Todos tenemos algo que hacer. Y lo que necesito hacer, y cada uno, es acercarnos, arreglar esa situación, acercarnos a Dios. Y Él dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Bueno, sí,
vamos a estar cerca de Dios. Debo de pensar, debo renunciar, mejor debo pensar cómo puedo acercarme más a Dios. Cuando veas a alguien que digas, híjole, él tiene un llamado, él está siendo líder, él en su trabajo es una influencia cristiana, en lugar de pensar, ya mejor no debería decir que es cristiano o debería bajarse de la plataforma, mejor di cómo puedo animarlo a que su relación con Jesús mejore. Y si tú hoy estás en una situación donde te sientes lejos de Dios, hoy es un buen día para acercarte a Él. La siguiente pregunta es, ¿por qué dejar la vieja escuela de la iglesia para tener más asistencia? Yo soy viejo en la iglesia, ¿eh? Yo me convertí en el 72, casi ninguno de los que están aquí había nacido. Entonces, yo no he dejado la vieja escuela, o sea, no hemos dejado la vieja escuela, es decir, porque esa es una de las cosas que la sana doctrina, tenemos la sana doctrina y no hemos sacrificado una cosa por otra. Entonces, la verdad aquí yo quisiera quien piensa así o se acercara para que me pudiera explicar por qué piensa que se dejó la vieja escuela. Sin embargo, los principios que predicábamos hace 40 años, hace 50 años, son los que estamos predicando el día de hoy, que tenemos quizás una forma distinta de presentarlos, eso se entiende, ¿verdad? Porque los lenguajes o la forma de cómo se percibe o se acepta, pues es realmente diferente, digamos, los medios electrónicos, ¿verdad? Cuando yo me convertí, cantábamos con un himnario, era imposible aplaudir porque o mirábamos la letra o aplaudíamos. Después, ahí todavía está el recuadro donde proyectábamos, alguien se ha de acordar, con los retroproyectores pasábamos ahí la letra, pues ya era una grande ventaja, ¿no? Porque ahí teníamos la letra, bueno, ahí está, se me lengua la trabó. Ahora, qué gran diferencia con esos proyectores, miren hasta a colores las letritas y todo lo demás, es decir, pues, hay herramientas que estamos utilizando, ¿verdad? Pero no hemos dejado la vieja escuela, que es la sana doctrina. Algo que a mí me gusta, ¿no? Que siempre cuando hablamos de vieja escuela nos referimos a formas de hacerlo, porque antes lo hacíamos porque antes cantábamos otras canciones y porque antes era diferente la reunión y las formas cambian, los principios son eternos, las formas cambian. En CDO tenemos un dicho, en CDO lo único que nunca va a cambiar es que siempre estamos cambiando. Ese es un principio que está en el corazón de CDO. Y algo que también que me gustaría que pudiera haber paz en tu corazón, si tú hiciste esta pregunta o tienes esta pregunta en tu corazón, es lo que hoy llamamos vieja escuela, en su momento fue la innovación. Definitivamente. En su momento fue innovación. Así que ten tranquilidad, lo que hoy tú extrañas, hace tiempo también alguien lo extrañó. Y mejor, como dice, en lugar de extrañar el pasado, vamos a poner nuestros ojos en el futuro. Y la siguiente pregunta va ligada y dice, ¿qué tan moderna puede llegar a ser la iglesia y por qué se moderniza? Pues ya lo contesté, ¿verdad? Moderna aquí en cuanto a los tecnología que utilizamos, pues realmente vamos evolucionando, ¿verdad? Y entonces pues tiene que utilizarse. Sería absurdo que quitáramos estos cañones o estos proyectores y regresar al himnario, ¿verdad? Realmente no tiene sentido, es más fácil cantar con las manos libres, ¿verdad? Que ni estar con el himnario. Proyectar la letra pues es una grande ayuda. Y algo que queremos también en CDO es que cada generación necesita conocer a Jesús. En CDO estamos llamados a ser relevantes, de hecho es parte de nuestro ADN y relevante es que conecta con cada generación. Así que ¿qué tan moderna debe ser la iglesia? Tan moderna como las generaciones venideras. ¿Qué tanto va a cambiar su forma de expresar el mismo mensaje que no cambia? Eso es lo pero importante. lenguaje que sí va a cambiar conforme las generaciones cambien. Hoy tocamos un género de música que ten por seguro que en 5 años ya no vamos a cantar, porque generaciones vienen y generaciones necesitan conectar con Jesús. ¿Y por qué se moderniza la iglesia? Porque cada generación necesita conocer el mayor mensaje que hay, un mensaje de esperanza, y ese mensaje Así es es, Jesús. un ejemplo es la música. No sé si cuántos están aquí que pueden levantar la mano, que me ayuden por favor rapidito. En el 83, estaban ahí en la calle Zacatecas, en el 83. Ya se murieron los del 83. No está ni Juan Rangel todavía por ahí. Yo era el músico y era puro chuntata con la guitarra. Y decían, qué bárbaro, qué música, qué precioso. Bueno, ese era lo que había, ¿verdad? Y puras rancheritas, era mi estilo y todo, ¿verdad? Entonces, sería ilógico, ¿verdad? Que estuviera yo aquí con mi guitarrita, teniendo tan buenos músicos, tan buena orquesta aquí, tan buenas cantantes. Pues, ¿la que no? La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de denominación es CDO? Somos no denominacional. Y la siguiente es, ¿por qué se dejó de ser IUCAR y ahora a qué organización pertenecemos? IUCAR es Iglesia Universal Cristiana AR y ahí nos afiliamos en el 92, si no me equivoco,
por querer estar en obediencia a lo que el gobierno exige, que estemos registrados ante gobernación. Entonces, en ese momento eran amigos que nos dieron la cobertura para tener el registro ante gobernación. Con el tiempo nos dimos cuenta que la visión de IUCAR y la de nosotros no eran compatibles y que además era posible tener nuestro propio registro. Entonces decidimos darnos de baja en la IUCAR y tener nuestro propio registro como CDO, como Casa de Oración. ¿Y ahora a qué organización o red Pertenecemos a la red de Amigos Más Vida. La siguiente es, y última de estas secciones, ¿por qué las paredes son negras y usamos luces de antro? Bueno, las negras es por lo negativo. Lo negro es para resaltar lo que pasa acá en el escenario y no para que vean lo guapo que es David, sino para Quiere que le que invite no haya la comida. distracciones cuando alguien sale al baño o X o Y movimiento, sino que no perdamos la atención de lo que sucede acá, porque no por los que estamos, sino por lo que estamos haciendo. Queremos que el mensaje llegue, que la música se disfrute y nadie se salga de lo que está pasando. Esa es la razón por la que el color. Las luces no son de antro, las compramos nuevecitas. Y además esas se utilizan en teatros, en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Muchas iglesias las tienen, realmente no son exclusivas para los santos. Sí, y la razón por la que usamos es porque crean atmósferas. Nos permiten crear atmósferas que pueden conectar con lo que está sucediendo. Y esperamos que esto haya contestado la pregunta. Y nos vamos rapidito a la última sección porque es hora de irnos. Sí, estas ni tienen nombre porque no supimos qué nombre ponerle, pero la primera pregunta de la última sección es, ¿existen los ovnis? Sí, y la que sigue. Objetos voladores no identificados, hay muchos. La que sigue, ¿existen los fantasmas? No sé. Ahora, aquí realmente no sabemos, ¿no? Culturalmente puede que sí, puede que no. En lo personal, yo he visto, no sé si me los imaginé, yo creo que no. Conozco gente que ha visto también. Y dice el Salmo, no tendrás temor de espanto nocturno. Y cuando Jesucristo iba caminando en las aguas, estaban pensando que era un fantasma. Entonces, ¿es posible? Pues yo no sé. Mi papá no sabe porque nunca los he ha visto ninguno. Qué chido. Ni quiero verlos. Ahora, Si es que aquí la existen. cosa es, ¿qué son? No sabemos qué son. Esa es la cosa. La siguiente pregunta en esta sección, sin nombre. ¿Existen las hadas? No sé. Yo tampoco sé. Me gustaría que sí, ¿no? Yo creo que no, porque nunca me llevaron nada cuando se me caían los dientes. Y si sí, hadas, escúchenme, ya cuando sea viejito y se me caigan, tráiganme, por favor. La que sigue es, ¿qué se piensa sobre la magia y se puede practicar? La Biblia lo prohíbe claramente. Existe, pero está prohibido para el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué está prohibido? Esto me gustaría que quede, ¿no? Porque al final de cuentas la magia es tratar de imitar el poder que Dios tiene. Exacto. Entonces, si tú quieres cosas sobrenaturales en tu vida, pídeselas a Dios. Él las hace por ti a través del Espíritu Santo. Y la magia es una búsqueda alternativa fuera de Dios para el poder que Dios tiene. Es por eso que Dios lo prohíbe. ¿Quieres cosas sobrenaturales? El Espíritu de Dios en tu vida puede y quiere hacerlas. Pues ya, estas son todas las preguntas que nos hicieron. Tenemos una conclusión que nos gustaría compartir contigo, ¿no? La duda es buena. Esperamos realmente poder haber resuelto tus dudas. Si no las resolvimos, investiga y vamos a platicar. Pero creo que la pregunta más importante que todos estamos llamados a hacernos es: ¿estoy viviendo el propósito para el cual fui creado? ¿Sabes? Estas preguntas están interesantes, están chidas, pero la pregunta que realmente debemos hacernos cada día es: ¿hoy estoy viviendo mi propósito? Y Jesús tiene la respuesta. Si hoy no lo estás viviendo, Jesús quiere ayudarte a comenzar a vivirlo, vivir bajo sus principios, vivir en una relación con Él. Puede llevarte, y de hecho te lleva a alcanzar el máximo potencial para el cual fuiste creado. Vivir una vida que tú disfrutas, que disfrutan los que están alrededor, que tiene una comunión íntima con Jesús. Y esta es la pregunta que hoy queremos animarte a hacerte cada día. Así es. Y voy a invitar a que no se vayan, vamos a orar ya para despedirnos. Nada más y darle gracias a Dios porque somos seres inteligentes, seres pensantes. Esas preguntas y dudas son normales, no te sientas rechazado. Y es más, si hay una pregunta que no le hiciste, acércate con toda confianza. Si hay dudas también, no te preocupes. Tomás dudó. Y qué bueno, porque por sus dudas, ahora dijo el Señor, más felices son ustedes que sin ver creen. Tomás creyó porque miró, pero tú y yo tenemos una bienaventuranza mayor, ¿verdad? Que sin ver
hemos creído, pero aún ahí, aquí está Él para disipar cualquier duda. Y puedes acercarte a la Biblia con toda la certeza de que vas a encontrar esperanza, vas a encontrar una instrucción que es viva, es eficaz, y que el Señor te quiere revelar su amor, su propósito para ti y su propósito para su iglesia.